Muy bien, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio, esta edición de Mesa Central domingo, con hartas novedades, con nuestro panel de análisis de actualidad y de política, con nuestros columnistas y con dos miembros nuevos en nuestro programa que ya empieza a sufrir algunos cambios, todo por, entre otras cosas, las pérdidas que significa este proceso constituyente que ya tiene candidaturas lanzadas, como hablábamos la semana pasada con Patricia Politzer. Así que les presento, bueno, desde ya, Cristian Bofill y Alfredo Ñoñán, ¿cómo están? Muy buenos días. Lucía Damer se agrega a nuestro panel de columnistas. Lucía, bienvenida al programa. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes por invitarme. Y Gonzalo Miller, que es un viejo conocido de esta casa, pero ahora ya es miembro titular del programa. Gonzalo, muchas gracias también por aceptar la invitación de Mesa Central. Vamos a partir, como siempre, revisando qué es lo más importante. Para ti, Alfredo Ñoñán, lo más importante de la semana. Bueno, evidentemente, me imagino que de eso vamos a conversar, fue la salida del director general de Carabineros, Mario Rosas. Pero hay otro tema que a mí me interesa colocar y que ocurrió anoche, y que fue el incendio del Congreso en Guatemala. Y el tema me parece relevante porque creo que lo que ocurrió en Guatemala en materia de incendio, de violencia contra un símbolo estatal como es el Congreso... Es literalmente una zonada callejera que termina en... Bueno, una zonada de 1000 personas, exactamente. Sí. A mí me parece que eso ya nos está hablando de una cierta erosión de la democracia en América Latina. Porque eso se suma a 3 presidentes en 3 semanas en el Perú. Eso se suma al autoritarismo de Maduro en Venezuela, eso se suma a la erosión y a la degradación del funcionamiento de la democracia representativa en el Brasil, eso también se suma al debilitamiento en las instituciones políticas chilenas y al repudio que experimentó la Constitución de 1980 en el último plebiscito. Es decir, creo que esto nos está hablando del problema democrático a escala regional. Y desde ese punto de vista creo que va a llegar un momento en que nos vamos a tener que hacer todos la pregunta sobre las condiciones de posibilidad de la democracia en América Latina, pero también las dificultades a las cuales se enfrenta la democracia en un continente como el nuestro. Ya, lo más importante para Alfredo Ñoñán. Para ti, Cristian, lo más importante. No, para mí lo más importante fue lo de Carabineros y que haya sido absuelto Víctor Pérez, pero si la votación hubiera sido 2 días después, habría sido condenado, porque se habría ido junto con Rosas. Con Mario Rosas. Muy probablemente. Yo tengo la impresión de que esto ya estaba bastante planificado. El gobierno había tenido 2 hitos previos a la salida de Rosas. Uno se había cumplido, que era que llegara el 25 de octubre, asumiendo todos los costos que hubiera hasta esa fecha. Y el segundo era que se compusiera el alto mando. Este nuevo alto mando estaba hecho, de hecho, yo conversé con una persona bastante conocedora de eso y con bastante influencia en el gobierno. Pocos días antes le dije, Rosas, me dijo, ahora que se vaya Rosas, para nosotros no es un problema tan grave, porque ya hicimos el cambio de alto mando. Ya. O sea, y la verdad es que el general Ricardo Yáñez estaba escogido desde hace rato. El tema es si eso cambia algo en Carabineros. A mí me da la impresión de que no cambia mucho. Ya, veamos lo más importante para ti, Lucía. Sí, bueno, sin duda el tema de Carabineros, que creo que lo vamos a conversar después. Sin embargo, al igual que Alfredo, me parece que para la importancia de la debacle de los partidos políticos en América Latina se representa en lo que pasó en Perú estas últimas 10 días. Y más allá de lo que hemos visto en las noticias, me parece importante para el caso chileno rescatar 3 cosas. Uno, cuando uno dinamita los partidos políticos, termina en lo que está el Perú, ¿cierto? Con partidos políticos donde hay dueños, donde esos dueños venden los escaños, donde todo se convierte en un mecanismo de compra y venta. Y eso es difícil llamarlo democracia. Pero lo segundo es que los actores económicos, los poderes económicos también han entrado en ese juego, en un juego donde la debilidad de la política les conviene. Entonces son cosas que creo que vale la pena mirar, y lo de Guatemala también, porque en la discusión acá, en Chile, sobre los partidos políticos y la participación política y la educación cívica de todos nosotros, podemos ver claramente lo que nos puede pasar si seguimos erosionando lo que significa hacer política con P mayúscula. Hay que mirarlo con más atención entonces. Gonzalo Miller, para ti, lo más importante de la semana. Mira, muchas veces la política se queda en lo que pasa, en la coyuntura, y pocas veces va a buscar a veces las causas. Y en eso, una de las grandes heridas que va a dejar la crisis social y la pandemia es el desempleo. Muchas veces, quizás en los momentos más duros, lo mencionamos, casi 2 millones de chilenos que habían perdido su trabajo. Y como que no hemos olvidado eso.
Y no me he olvidado de eso y eso está ahí, está presente como una realidad que determina muchas veces por qué terminamos hablando o las personas terminan apoyando desesperadas políticas públicas que son la negación de las políticas públicas, como el segundo retiro del 10%. Y muchas veces la racionalidad de la política no entiende por qué se produjo esa fuerza social detrás de algo que es una solución aparente, pero al menos es una solución aparente frente a un problema que es urgente y que es grave. O sea, yo creo que en la medida que volvamos a poner el desempleo arriba de la mesa, quizás las personas, y sobre todo en el mundo de la política, vamos a empezar a entender de que las personas le vuelvan a prestar atención y le tomen relevancia también a lo que significa la política como un medio pacífico para obtener soluciones frente a los problemas sociales. Frente al desempleo hay por lo menos dos respuestas. Una de ellas, las dos, la vamos a comentar con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, más adelante acá en el programa. Pero vamos, entremos al tema de Carabineros. La pregunta es lo que decía Cristian, ¿cuánto puede cambiar Carabineros en este momento, Alfredo? Bueno, esa es la gran pregunta. Yo no tengo una competencia especial en estas materias. Salvo competencias de corte experiencial, por haber vivido en otros países donde uno observa el problema policial. Hay un problema policial en muchas partes del mundo, no solamente en Chile, hay toda una discusión en Estados Unidos, eso lo sabemos. Sí. Hay una enorme discusión que se gatilló en Francia por un abuso policial que tuvo lugar hace un par de días atrás en contra de periodistas. Por lo tanto, una vez más, tenemos que aprender a mirar el problema chileno no por la vía de la excepción, sino por la vía de un problema que ya está afectando a otros países y curiosamente de manera muy simultánea. Y yo aquí la pregunta que me hago es, primero, tengo varias preguntas en esto y de la cual no tengo una respuesta. En las mismas protestas claro. peruanas, sí, exacto. de eso se trató en también, donde ¿no? se vio, bueno, la protesta peruana fue muy interesante porque hay una imagen, no sé si lo recuerdas, Lucía, en donde el líder de un piquete de policial está conteniendo a su propia tropa. Sí. Para que se ajusten a los protocolos. A mí me llamó profundamente la atención porque eso significa que hay algo que está ocurriendo, hay fenómenos de autonomización en el momento operativo. Y desde ese punto de vista, no es que estén recibiendo órdenes directas de reprimir de tal o cual forma, sino que es la propia tropa, con o sin líder, en este caso me pareció ver que no era el líder del piquete, la que se está autonomizando y eso es muy inquietante. Bueno, la pregunta es, ¿qué se hace frente a eso? Se tiró la idea, por el lado de la oposición, de un interventor civil. No sé si existen precedentes al respecto en otras partes del mundo. Quizás Lucía nos pueda ilustrar al respecto. Pero dejo derechamente planteada la idea, porque esto ocurre en otros países. Francia es uno de los países que cae en esto, en donde no sería conveniente crear quizás una tercera policía. Reformando Carabineros, ciertamente, pero ir hacia la creación de una tercera policía. Los franceses lo tienen. Los franceses han tenido los guardianes de la paz, la policía judicial, la policía criminal, tienen varias secciones. Bueno, me pregunto si no es de ese modo que deberíamos, en el modo en que deberíamos incursionar para solucionar el problema policial en Chile y para no graficarlo solo en Carabineros. Cristian. Yo encuentro un optimismo bastante grande el de Alfredo de comparar nuestra policía con la policía francesa y es hasta cierto punto injusto. Si partimos con Guatemala, con el problema político, sigamos con la región. Sí, con en la región hay problemas mucho más graves que simplemente la represión a manifestantes. O sea, hay países en que la mafia es la policía, cosa que no tenemos en Chile. De hecho, los dos principales países de América Latina, la mafia es la policía. En México la mafia es la policía, en Brasil la mafia es la policía. Lucía conoce lo que pasa en Perú también. O sea, el problema que tienen las policías, primero, es muy difícil de arreglar. Esto no se arregla en menos de 10 años, tiene una tradición tremenda. Aquí el concepto de Escuadrón de la Muerte nació en América Latina y nació básicamente porque las policías lo que hacían eran acuerdos para proteger a algunos comerciantes o a algunos traficantes a cambio de eso. Por lo tanto, yo creo que el problema de la policía es mucho más grave que simplemente tener pocas habilidades en reprimir en forma correcta a los manifestantes. Es más, creo que eso es lo más fácil de aprender. Creo que lo más difícil son otras cosas. No creo que nuestra policía esté tan mal comparado con el resto de América Latina, pero lo que yo sí siento es que la caída de Rosa no significa nada a no ser políticamente.
porque no cambia absolutamente No, nada. desde el punto de Es vista de más, la institución. el mejor amigo estuvieron juntos desde el 86 cuando entraron a la Escuela de Carabineros de Rosas, es el general Ricardo Yáñez, comparten absolutamente todo lo que se está haciendo en Carabineros. El problema es ver si vamos a tener, y yo creo que no, la suficiente calma, la suficiente, digamos, racionalidad como para iniciar un plan en que no se eche a perder todo por las peleas políticas. Yo creo que el problema de Carabineros es mucho más grave que eso y que si lo comparamos con América Latina no es una policía perfecta, pero los problemas que hay y que pueden ocurrir en Chile después también, son bastante más graves que los problemas que hay en reprimir protestas. Yo creo que no nos podemos quedar solo en eso. Sí, pero te puedo hacer una pregunta. Sí. Si es tan fácil resolver la dimensión represiva de la policía, ¿por qué llevamos un año en el problema? Yo no estoy diciendo que sea fácil. Pero lo dijiste. No, estoy diciendo que probablemente es lo más fácil, dentro de todos los problemas graves que hay. Yo creo que son problemas graves, son problemas gravísimos, pero reducir los problemas de la policía, sobre todo en América Latina, al tema de las protestas, yo creo que es reducir el problema. El problema es muchísimo más grave. No, yo que sé, eso. pero tú comprenderás que hay una razón específica por la cual cayó Rosa. Y fueron violaciones a los derechos humanos, represión excesiva. Esos son los argumentos. Pero yo lo No que estoy sea. diciendo es que la Sí. caída de Rosas Por eso no cayó. cambia nada sustancial. No estoy diciendo que él tenía que caer. Si políticamente es imposible que cayera. Y lo que estoy diciendo es que aquí en Chile tenemos problemas de delincuencia, tenemos problemas de tráfico de drogas, también tenemos problemas de cómo reprimir civilizadamente las protestas. Pero reducir el problema a las protestas, No, si nadie yo lo está creo que haciendo. eso realmente Sí. es reducir mucho. Lucía No, Dana. yo tengo el principal problema del sector seguridad en Chile es la falta de control civil, es la falta de un gobierno que efectivamente ponga límites a la acción policial, ya sea en temas de investigación, donde se resuelve poco, ya sea en temas de control, donde el control es abusivo en ciertos sectores, y ya sea en los temas de orden público. Pero además de eso está, y desde el 90 en adelante, está la percepción y la realidad de que le hemos ido haciendo a Carabineros resolver un montón de cosas que no tienen cómo resolver. Temas políticos, por ejemplo, y efectivamente hoy día yo leía la entrevista del ex ministro Pérez en La Tercera, donde él básicamente dice que Carabineros no sabía cómo responder las cosas. Y yo me pregunto, es verdad, no ha habido control civil, pero si hay algo que ha habido es una enorme cantidad de presupuesto para que ellos tengan la capacidad de, uno, adelantarse a las situaciones, dos, darse cuenta que programas como Aula Segura, como el trabajo que hacen en los barrios, que es un trabajo súper violento, el aumento de casi 4 millones de controles de identidad, que todos sabemos que los controles de identidad se hacen en ciertos territorios y no en todos los territorios. Eso es violencia estructural. Entonces, lo hemos leído en Francia, lo hemos leído en Inglaterra, lo hemos leído en Estados Unidos. Cuando la policía ejerce la violencia contra ciertos sectores, tarde o temprano, la violencia regresa. Entonces, ¿qué podemos esperar hoy día? Yo la verdad esperaba del ministro Delgado. Del general director uno puede esperar lo que puede esperar, es parte de un grupo colegiado, Y de una tiene a los cultura generales también. en retiro, no tiene, la verdad es que no tiene tanta espalda como para poder hacer mucho, pero el ministro Delgado debería haber salido y haber dicho, bueno, ahora sí empezamos con las iniciativas de reforma, y lo que vimos ayer fue una muy buena conferencia de prensa donde se dijo que iban a partir con las iniciativas. Y ya estamos muchos años, yo no quiero decir que esto es una cosa de este gobierno, estamos muchos años esperando los cambios efectivos, que van por cambiar el sistema de formación, y estoy de acuerdo con lo que dice O sea, Cristian. como que el diagnóstico debería estar hecho, dices tú. No solamente está hecho, creo que esto es uno de los temas. Partimos en la democracia con un montón de controles que dejó la dictadura para no cambiar la policía, y eso es verdad. Pero de ahí en adelante el mundo político se relajó con que la policía resolvía los problemas bien, y se confió, hasta que llegamos a darnos cuenta que efectivamente mienten, que es lo que pasó con el muchacho el lanzado en el Pío Nono, y lo que pasó con los jóvenes en el centro del Sename. Ahora lo que necesitamos es política, y no para politizar la policía, sino para dar un rango de acción que les permita ser efectivos. ¿Qué piensas, Gonzalo? Estoy de acuerdo con lo último que dijo Lucía. El problema es político. Este problema es 100% político. Durante 20 años los problemas de seguridad se resolvieron mediante recursos, básicamente. Gobierno tras gobierno se le entregó recursos, indiscriminadamente, sin control, sin fiscalización, sin ningún orden, a Carabineros. Y cada presidente que asumía lo que prometía era básicamente una mayor dotación de Carabineros.
sin detenerse ni un minuto en ni la formación, ni las capacidades, ni tampoco las potestades que tienen los mismos carabineros, y tampoco en el cambio de escenario respecto de lo que está lidiando cada carabinero en la calle. Porque está bien, nosotros tenemos aquí una mirada respecto de lo que significa el orden público y estamos de acuerdo todos en que mantener el orden público en París, en Washington y en Santiago es muy complejo y ha generado casi los mismos problemas estructurales. Estoy nombrando tres democracias indiscutibles, y han tenido problemas en resolver cómo sus policías lidian con el orden público. Pero en las otras materias que tienen que ver con delincuencia también hay problemas. Y de nuevo, cuando uno mira, es la política capaz. Los últimos 6 años esto se ha resuelto mediante la salida del director general. Claro. Hay un problema, salida del director general. Salida del director general y no hay ninguna innovación en lo de Mario Rosa. Más resistía la salida, menos resistía, uno dirá, bueno, podrá ser. Villalobos uno no se explica por qué duró tanto. En el caso de Rosa uno tiene una explicación, la acaba de dar Cristian, por qué duró lo que duró, ¿no es cierto? Porque llegó hasta este minuto y no salió antes. Pero la verdad es que hay poca esperanza en que desde esa lógica de cambiar a los directores generales. Lo que sí, cuando uno sale un poco de la política y se mete un poco en la institución, empieza a ver que sí hay cambios. ¿Que sí hay qué? Sí hay cambios. Pero son totalmente cambios en la formación. No conocidos. Son desconocidos por la política, porque a la política no le interesa mucho dedicarle a ningún tema, parece más que 5 minutos o un titular. Pero aquellos que se meten en el tema se dan cuenta de que en Carabineros ya hay cambios en su formación. De hecho, lo que hoy día el diario, me parece que el Mercurio esboza, son cambios que ya se vienen conversando. Sí. Y sobre, lo decía Lucía, ese diagnóstico está absolutamente en la academia y en la propia policía, está más que claro. Lo que falta es el acuerdo en la política, que le dé un marco regulatorio, ley correspondiente para poder concretar esos cambios. Muchas veces en el uso de la fuerza, que es lo que hace Carabineros, uno se olvida que es la política la que tiene que decirle cuáles son los límites y de qué manera se van a abordar. Y yo creo que la falla ha estado mucho más en la incapacidad de acuerdo de la política, como ocurre con muchas otras instituciones que se han debilitado, que incluso hacia el propio interior de la fuerza policial de Carabineros que está en la calle. Pero yo ahí quisiera decir una cosa. Uno, Carabineros ha recibido todo lo que ha pedido por 30 años, todo. En recursos. Pidió en recursos y en funciones y en misiones y en protección. No hay que olvidarse las leyes para que cuando uno les dice algo feo es el doble de castigo, las propuestas de ley que si uno ofende a Carabineros tiene triple, o sea, todas esas propuestas de ley que se propusieron desde Carabineros se han aceptado. O sea, la política ha hecho un apoyo, digamos. O sea, total. Y por otro lado, Carabineros ha hecho múltiples cambios, pero el tipo de cambios que no hay que hacer, que son encerrados de ellos para ellos. Y una de las cosas que uno ve en las sociedades actuales es que las policías tienen que hablar con la ciudadanía no en un formato jerárquico, sino en un formato un poco más horizontal. ¿Cómo puede ser que Carabineros tenga como centros de formación 98% miembros de la institución? Eso no necesariamente es bueno porque uno espera que la policía tenga una vinculación con, no solamente con una charla de vez en cuando, pero uno tenga una vinculación con expertos de afuera, con expertos de acá, ni siquiera con expertos en temas policiales. Yo estoy de acuerdo con eso, Lucía, en un punto de que esa formación requiere también una definición legal. Por ejemplo, la propia Policía de Investigaciones lo hizo. Permitir que entraran personas que ya tenían una educación superior, técnica o superior, profesional, ¿no es cierto?, universitaria, ingresaran a la institución. Que entraran a la institución, a la institución directamente. Bueno, para poder lograr eso hay que hacer una segunda cosa. Carabineros parte con un escalafón de sueldo de los más bajos del Estado, el más bajo. Entonces uno dice, es casi la mitad de lo que gana un profesor al iniciar su carrera profesional. Si uno mira los dos, dice, y le estamos poniendo toda la carga de lidiar con uno de los problemas más graves que tiene la sociedad a un carabinero al cual no le hemos dado ni la formación necesaria, ni los recursos que vayan de acuerdo con eso. Y yo creo, de verdad, seguimos apostando a la vocación de los que entran a la policía. No, eso requiere un cambio entre oficiales y suboficiales también, porque es verdad que tenemos una policía de clase A, que son los oficiales, que están 4 años estudiando y que finalmente no solamente cuando trabajan tienen un buen salario, sino que cuando se jubilan tienen una jubilación de súper privilegio. Y después tenemos una base, yo estoy de acuerdo contigo, es una base que recibe el peso del trabajo y es una base a la que tenemos que cambiar, pero eso requiere una transformación completa a la institución. Incluso podemos discutir, yo no estoy cerrada a la discusión, podemos discutir un solo escalafón donde efectivamente hoy día los que tienen vocación policial
puedan llegar a ser generales directores no como una excepción, sino como una posibilidad. Es que eso Perdona, Cristian. Yo creo que es mejor hablar de las complejidades y las causas. Primero, estamos hablando de reformar Carabineros con una serie de soluciones que a lo mejor pueden resultar, pero la PDI, que es bastante menor que Carabineros, tiene Como un el 10%, sexto como el 10%, ¿no? se demoró 20 años, 15 años en dejar de ser una mafia completa y hoy día, digamos, está valorada, pues se demoró 15 años la PDI. Por lo tanto, esto es complejo y es largo. Así es. Y cuando hablan de que no hay control civil de Carabineros y que se le ha dado todo a Carabineros, es bueno recordar por qué se hizo eso. Yo creo que eso tiene que ver con dos factores. El primer factor, como toda transición al principio, y eso políticamente es bastante razonable, a Carabineros y a las Fuerzas Armadas se le dio bastante presupuesto, que es una forma de tenerlas aplacadas, en el sentido de cuando tú pierdes poder por un lado, te la aplacan por el otro. Y después de eso, lo que pasó con todos los gobiernos, hasta que esto hizo crisis, es que los gobiernos siempre actuaron aterrados con Carabineros. Aterrados en el sentido de que Carabineros siempre puede bajar las manos, Carabineros siempre puede disminuir su accionar, y Saber más de lo que al conviene. disminuirlo, eso aumenta la delincuencia, aumenta el desorden público y los gobiernos tienen que pagar un costo político enorme. Y todos fueron, en eso entraron todos. Creo que el que entró especialmente en eso fue el gobierno anterior, porque creo que el general director Bruno Villalobos sobrepasó todos los límites de cualquier director general de Carabineros del periodo anterior y quedó completamente, pero completamente impune, con un apoyo increíble. Quiero solo recordar que en la operación Apoyo Huracán... político, digamos. Apoyo político, no, él llegó hasta el final. O sea, con la de hecho, operación Huracán, con llegó hasta escándalo, Sebastián Piñera, y en la digamos. operación Huracán, ni el ministro del Interior, ni el subsecretario del Interior, ni menos la jefa de Estado, ni siquiera se pronunciaron. No fue una cosa que desatara, pero un mínimo escándalo. Yo creo que eso fue lo que llevó al final a que esto terminara en esta crisis a la hora de reprimir. Pero no nos hagamos los tontos. El problema de que Carabineros tenga esa autonomía fue porque esa autonomía fue dada por los civiles. Y fue dada por los civiles por esas dos causas que mencioné. También yo solo quiero decir una cosita. Uno, no todas las transiciones terminan dándole todo a las policías para que se queden tranquilas. Pero, además de eso, también tenemos el problema que unos días antes de que termine la dictadura, la ley orgánica de Carabineros quedó de rango constitucional y eso nos ha limitado en saber muchas cosas. El ministro Delgado sabe, porque ha sido alcalde, ¿cierto? Sabe que los alcaldes no saben cuántos carabineros hay en su comuna, salvo de oídas, porque la ley orgánica de rango constitucional requiere unos super quórum para cambiar cosas tan básicas como que algunos datos, yo no digo datos privilegiados, pero datos como cuántos carabineros hay en tu comuna sean secretos. Entonces, una de las cosas que efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, acá hubo un abandono de la política, pero también hay que reconocer, como en casi ningún país latinoamericano, después de las dictaduras, los cercos de protección y las barreras para el cambio han sido enormes. Y ahora yo creo que estamos en una oportunidad para hacer algo distinto. Alfredo Ñañán. No, tanto es así lo que dice Lucía, que durante 20 años, ya ni recuerdo cuánto tiempo duró esto, Carabineros dependía del Ministerio de Defensa. 21. 21 años. Y no del Ministerio del Interior, lo cual marca, es una decisión institucional que no es neutra. Recuerden ustedes que existía un subsecretario de Carabineros en esa época, un subsecretario de Guerra, un subsecretario de Aviación. De Aviación y de Marina. Es decir, Ya se conversa con que vuelva a salir del interior y que ojalá vaya a otro ministerio o otra subsecretaría. De la conversación, O un ministerio claro, específico. Claro, pero aquí estoy tratando de poner el énfasis en las soluciones institucionales o en el entramado institucional en el cual nos hemos movido. Y como la memoria es corta, es importante recordar este tipo de asuntos. Al mismo tiempo, yo siempre me he hecho la pregunta, el caso de investigaciones lo conozco bien, casi por razones afectivas, digamos, mi padre fue director de ellos. ¿Fue director de investigaciones? Claro, Sí. efectivamente, como dice Cristian, fue un proceso largo, un proceso modélico, muy notable. Yo la pregunta que me hago, en algún momento dado Carabineros, y esto no fue hace tanto tiempo, serán tal vez de nuevo 20 años, Carabineros fue, en algún momento dado, un modelo de exportación.
Sigue siendo, insólitamente. Insólitamente, pero era con publicidad, ahora menos. Sí. Carabineros era un modelo de exportación en materia de formación de policías en otras partes del continente. Pero ojo, por un motivo, y que todavía subsiste, Carabineros no es parte del crimen organizado en Chile. De acuerdo. Y en muchos países de América Latina son el crimen organizado. Sí. Sí. Y eso no se ha perdido. Pero una de las cosas que llama la atención, a pesar de la excelente proceso de reforma que llevó la PDI, con todas las dificultades que todavía tiene, etcétera, igual el 50% de las órdenes de investigar en Chile las sigue haciendo Carabineros. Sí. Es decir, tenemos 2 policías de investigaciones. Y durante todo este tiempo hemos comprado 2 laboratorios, 2 sistemas, 2 todo, porque en el fondo yo creo que acá el gran tema es el poder político que tuvo o tiene la institución que inhibe de tomar decisiones. ¿Pero tú no que crees técnicamente... que se deben fiscalizar? Yo en algún minuto era partidario de una sola policía y me he convencido de que tienen que fiscalizarse, que haya 2 laboratorios, que existan esas cosas, es importante porque si no, tiene un poder incontrarrestable la policía. No, yo creo que la investigación tiene que estar en la PDI y la prevención y el control tienen que estar en Carabineros, porque Carabineros tiene... ¿Vas a dejar una sola policía a cargo de una sola cosa? ¿Quieres la policía? Yo creo que eso Sí. es una locura. No, es que Carabineros tiene un peso político tan grande, que en todas las discusiones presupuestarias de los últimos 20 años, cuando vas a decir quiero un laboratorio, al final el gobierno central y los gobiernos regionales le terminan dando a Carabineros. ¿Por qué? Porque en la negociación política uno tiene miedo de perder el pie de fuerza cotidiano. No, pero yo no digo que se le entregue a Carabineros a la PDI, lo que te digo es que los países no pueden tener una sola policía encargada de una sola cosa. Al final el poder es absoluto. El director de eso se convierte en una mini Gestapo. Porque Cuando al no hay final control civil, controla sí. todo. No, cuando no hay control civil sucede, como pasa hoy día con Carabineros. Pero si tú tienes un Ministerio de Seguridad Pública donde hay gente que sepa, no operadores políticos, entonces las cosas cambian. Gonzalo, pero efectivamente, si lo que tú vas a tener es viva, digamos, jauja, que cada uno haga lo que quiera, sí, hay que tener controles y balances y ojalá cada uno tenga su micro policía, pero eso lleva a un problema también. Gonzalo, yo creo que a mí me parece bueno que exista un contrapeso en la capacidad investigativa. Es una labor de las menores que hace Carabineros, no es la labor principal, sin duda. Pero existe un contrapeso, yo creo que eso es razonable, es sano. Aquí somos todos humanos, ¿no es cierto? Todo puede equivocarse, en el mejor de los casos que un error, pero en el peor de los casos también, cuando hay una sola mano, cuando hay un solo dedo, ¿no es cierto?, que decide algo, existe la tensión de la corrupción, es mucho más fuerte que cuando hay un contrapeso. O sea, a mí me parece razonable ese contrapeso. Oye, vuelvo así a lo de Carabineros. Yo creo que hay que mirar lo que está pasando al interior de Carabineros. Carabineros ya cambió su formación. Los carabineros que entraron a esa nueva formación aún no salen a la calle. Estábamos con Carabineros, producto de nuevo. La política le exigió a Carabineros poner Carabineros en la calle, como fuera lugar, con 6 meses de instrucción. 6 meses de instrucción. Y hoy día, bueno, muchas veces nos damos cuenta de que entró una cantidad de personas que o no tenía la vocación o no tenía las herramientas, capacidades, y finalmente mucho de lo que estamos viendo tiene que ver con eso. Yo creo que ningún cambio va a ser de la noche a la mañana, ya se empezaron a producir cambios. Si me pregunta a mí quién está al debe de verdad con Carabineros, es la política. Es lo que tú dices, el control civil, que sí existe, no se ejerce en la manera, yo no dice, si no se ejerce en la manera como debiera ser, bueno, discutamos qué otras cualidades necesita el poder civil para poder, de alguna manera, favorecer el trabajo de Carabineros. Solo decir que la investigación está a cargo de la Fiscalía. Entonces, por ejemplo, lo que vemos en muchos casos es que la duplicidad de acciones entre Carabineros e investigaciones, en vez de ayudar, inhibe el desarrollo de investigaciones. Si uno tiene problemas de pensar que una institución se va a corromper o no va a ser tan eficiente, ahí está la Fiscalía para tomar decisiones. Y lo que uno ve es que los fiscales pasaron por un periodo inicial, pero ahora hay una cantidad de fiscales muy buenos. ¿Sabe por qué hay duplicidad? Porque es una cosa muy simple. El único que tiene presencia nacional en todas las comunas es Carabineros. Bueno, y por lo tanto, si la Fiscalía no puede acudir a Carabineros para una investigación, tiene que hacer venir a la PDI muchas veces desde una capital regional o incluso desde Santiago. Y muchas veces hay razones fundadas para desconfiar de que una de las instituciones tiene intereses creados en determinada investigación. No, sin duda. Y por lo tanto tienes que recurrir a otra, los contrapesos que mencionaba Gonzalo. Pero tenemos que ir a la pausa, hay Lucía. que cambiar el presupuesto, porque si no, terminemos con las Fuerzas Armadas en la calle, porque ellos están en todos lados. Nos tenemos que ir a la pausa.
Lucía Damer, Alfredo Ñañán, Gonzalo Miller, Cristian Bofill. Les propongo que hablemos de la semana del gobierno, la semana que pasó para el gobierno y para el oficialismo, y lo que viene a la próxima semana, que también va a ser harto intensa. Nos vamos a la pausa con nuestros columnistas para conversar de política y actualidad. Hoy Alfredo Ñañán, Lucía Damer, Gonzalo Miller y Cristian Bofill. Y yo les planteaba como tema para este segundo bloque la semana que tuvo el gobierno y la semana que se le viene además al gobierno, porque a mediados de semana está la votación en la sala del Senado de él o los proyectos de retiro de pensiones. Y me da la impresión, yo decía al principio del programa, Cristian, que es un test de esfuerzo para el gabinete, es lo que va a pasar a mediados de semana, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Sí, pero hay señales de que podría tener un mejor resultado del que se podría esperar antes. Que puede salir bien, digamos. No, primero, bueno, en el Senado están el proyecto del gobierno y está esta reforma constitucional transitoria, digamos, el recurso que usa la oposición para aprobar las cosas por 3/5 en vez de 2/3. Se van a votar el mismo día. Hoy día está el senador Carlos Montes diciendo que él va a aprobar que paguen impuestos los que quieran retirar. El proyecto del gobierno... Sí, pero pone en duda, Montes, también, eso a favor del gobierno, pero pone en duda que se vayan a votar las dos cosas, le pone como un parelé. Yo tengo la impresión de que eso, el senador Letelier, que es el que tiene que poner en tabla eso, tengo la impresión de que eso está acordado. No lo sé, porque aquí los acuerdos son como las nubes, en la mañana están de una forma, en la tarde están de otra. Pero básicamente lo que va a pasar el miércoles es muy importante, porque si el gobierno logra, yo no creo, el proyecto del gobierno es que se pague impuestos, lo que es bastante racional, que el tope para los retiros sean los que pagan hasta 2,9 millones de pesos. Que reciben 2,9. Pero en fin, el problema está si en el Senado se va a poder llegar a algún tipo de acuerdo con el retiro de las AFP. Igual la sola presentación del gobierno de un proyecto ya es una derrota enorme, porque ellos estaban abogando porque eso no se hiciera. Y lo otro que es bien importante es que lo dijo el presidente, es que, y eso va a ser bastante fuerte, el gobierno va a ir al Tribunal Constitucional, va a ir sí o sí, sea cual sea el resultado, va a ir a cuestionar, digamos, el mecanismo de eludir, digamos, los 2/3 a través de los 3/5, y que eso es un resquicio jurídico por los quórum. No sé qué va a pasar ahí, pero eso va a ser una pelea grande, ahora, grande. Tengo que decir dos cosas. Uno, lo primero es que en la sala de la Cámara fueron 130 votos a favor, que fue harto más de los 2/3 incluso. Sí. Una precisión que se me olvidó hacer, de Carabineros nos escribieron diciendo que el inicio del ingreso de oficiales profesionales fue hace más de 15 años, que lo mencionamos como que la PDI lo había hecho antes y todo, y hay 4 promociones que tienen el grado de capitán, de hecho, en Carabineros de este tipo de oficiales. Ya, esas son las dos cosas que tenía que decir. Alfredo, ¿cómo es el tema para el gobierno? Sí, mira, yo creo que aquí la situación más álgida va a ser lo que va a hacer el Tribunal Constitucional, porque nuevamente se pone en cuestión al Tribunal Constitucional. Y cuando el Tribunal Constitucional se ponga en cuestión, después de que la Constitución misma fue repudiada el 26 de octubre, yo creo que se plantea un verdadero dilema. Un verdadero dilema. Y yo no estoy diciendo que el Tribunal Constitucional no exista, existe. Pero es un Tribunal Constitucional que controla la constitucionalidad de las leyes asociadas a una constitución repudiada. Pero que está eso es complejo. ¿Ah? Esa es la constitución que está vigente. No, está bien. Lo que yo te estoy diciendo, Cristian, es que eso es una complejidad, es casi un oxímoron, una contradicción en los términos. Porque el Tribunal Constitucional se juega, entre otras cosas, en este tipo de actuaciones, su propio futuro y su legitimidad futura. Porque pudiese ocurrir que en la futura Constitución no tengamos Tribunal Constitucional y nos vamos por una solución a la norteamericana. Porque se desprestigia. Exacto. En donde el Tribunal Constitucional, ¿cuál es en Estados Unidos? Es la Corte Suprema. La Corte Suprema. Es que esa es otra conversación. No, yo te estoy... Lo que yo estoy haciendo es proyectar el problema. El problema político, sí. Gonzalo. Estoy proyectando el problema. Gonzalo Miller. Sí, yo creo que primero, respecto del proyecto del gobierno y esta discusión en paralelo, o sea, yo estoy de acuerdo que es una derrota del gobierno en términos de tener que poner un proyecto arriba de la mesa, pero abre, de nuevo, esto yo lo quiero llevar, abre la lógica de la discusión de política pública o la racionalidad de la política pública frente al otro proyecto que es la negación de la política pública.
¿ah? Aquí se habla de racionalidad en términos de ponerle tope, de decirle, bueno, que las personas que tengan, por ejemplo, APB, no saquen los fondos directamente de su fondo de pensiones, sino que lo saquen de ese ahorro voluntario. Va poniendo ciertas condiciones, va poniendo cierta lógica de racionalidad en un proyecto. Pero lo que ha estado totalmente ausente y lejano y no tiene la energía que tiene el otro es la racionalidad en la política. ¿Ah? Cuando uno mira a los 130 parlamentarios, lo que están haciendo, de nuevo, es difícil decir que es un acto de racionalidad política. Lo que están haciendo es tratar de satisfacer, ¿ah? A veces yo creo que de la peor manera, pero satisfacer algo que parece como una demanda popular. ¿Ah? Una demanda popular y la están satisfaciendo de esa manera. Porque cuando uno mira cualquier enfoque de racionalidad, bueno, dice, claro, uno empieza a acercar al proyecto del gobierno, que parece más razonable, ¿cierto? Pero, de nuevo, esta pulsión, esta pelea entre la emocionalidad y la racionalidad, yo creo que la tiene ganada la emocionalidad por lejos. A mí, yo lo que sí creo, más que se apruebe uno, se apruebe el otro, es que debieran tratar de tomarse elementos de ambos. Por ejemplo, yo creo que tiene sentido la universalidad cuando lo que se impone que los recursos son los recursos que se van a usar, se van a retirar, son propios de cada trabajador y que ya se lo ganó con su trabajo. A mí me parece que la universalidad en la salida tiene sentido. ¿Ah? Es decir, que no se le pongan restricciones y que no se le pongan tampoco impuestos. Segundo, si alguien quiere que se le ayude en el reintegro, ahí sí el Estado y la política recupera la lógica de poder ponerle ciertos requisitos a eso. ¿Ah? Decirle, bueno, si usted quiere, sea por la vía de la mayor cotización o sea por alguna otra vía, que va a ir recuperando los ingresos que tenía en su cuenta individual, porque la tuvo que usar por la pandemia, por la crisis social, eso sí tiene derecho a ponerle ciertos requisitos, cierta lógica, ¿no es cierto?, ciertos topes, cierto cumplimiento de algunos requisitos. Lucía Sí, Damer, ¿cómo lo ves? no, es que yo creo que ponerlo en el sentido de emocionalidad y racionalidad es un poco antojadizo, porque en definitiva hay mucha gente que la está pasando pésimo, hay mucha gente que siente que, y que le dijimos desde el día cero que esa era su plata, entonces acá el sentido social, digamos, se perdió, y lo que a mí más me llama la atención es cómo estamos en esta circunstancia, y hablando de racionalidad, cómo el gobierno no se dio cuenta con mucho más rapidez que esto venía para tener una propuesta inicial antes de que se genere. Yo estoy de acuerdo que los que tienen más dinero deberían de pagar impuestos, creo que hay una negociación que hacer ahí, pero efectivamente una vez más le ganaron el juego primero y ahora entra en una negociación secundaria. Y lo más complejo es que uno no escucha, y bueno, y tal vez ahora el ministro Briones lo diga contigo en la entrevista más tarde, pero uno tampoco escucha qué es lo que va a pasar en marzo nuevamente, en abril, cuando estemos tal vez en la segunda ola de la pandemia o cuando estemos directamente en lo que tú mencionabas al inicio, que es la deserción escolar, el desempleo. Entonces, la discusión ahora yo creo que se va a acercar a un punto común, sobre todo porque además la propuesta del gobierno no necesita esa cantidad de votos para pasar. Pero efectivamente hay que reconocer que la otra propuesta, la propuesta de la oposición, no es un antojo, no es una emoción, sino responde a miles, sino millones de chilenos que la están pasando pésimo y que sienten que, esa es su plata y que la pueden sacar. Hagámonos responsables de haber hecho del egoísmo un sistema de pensiones. A ver, Gonzalo. No, yo creo que no es el egoísmo, es el esfuerzo personal, el ahorro individual, no es tampoco algo que solo ocurra en Chile como si fuera una anomalía. ¿Ah? Ocurre en muchos otros países, el ahorro individual es parte, la capitalización individual es parte y de hecho es hacia donde va el camino. Lo que tiene que ver con mayor solidaridad, que es la discusión en Chile, cómo entra la mayor solidaridad, también es algo que ocurre como sistema un poco mixto en todo el mundo. Pero cuando uno escucha, yo escucho por lo menos, trato de escuchar a los parlamentarios lo que dicen y cómo verbalizan sus decisiones. ¿Ah? Y yo no he escuchado a ningún parlamentario de los 130 que haya votado a favor. La gran mayoría de ellos, la gran, inmensa mayoría de ellos, ha dicho, este es un mal proyecto y solo lo hacemos porque no había otra alternativa. O sea, nos están obligando a aprobar este mal proyecto. Todos están de acuerdo que es un mal proyecto entonces. Bueno, ahora hay otro proyecto, hay elementos que tiene el proyecto del gobierno que lo había mencionado líderes o personeros de la propia oposición. Entonces, ¿se va a producir una tensión? Sí. Yo lo que esperaría es que más allá de que cada uno defendiera su proyecto, se recogieran los mejores elementos de ambos y tuviéramos una política, algo que pudiéramos llamar política pública en esta materia. Cristian Bofill. Yo creo que más que el egoísmo, el problema, y estamos en esta crisis por eso, es porque la clase política e incluso la industria no se hizo cargo cuando tenía que hacerse cargo. Todos sabemos que hay un problema
de la tasa de cotización, que 10% es muy bajo, sabemos que hay lagunas, en fin. El sistema es un sistema, no es un sistema que se le ocurrió a Chile, la propia OCDE lo tiene, lo recomienda, y la OCDE no digamos que es una organización, digamos que pregona políticas egoístas o alguna cosa de ese estilo. El problema es si es una mala política o es una buena política. Entonces, yo estoy de acuerdo que el gobierno no ha tenido la iniciativa, pero aquí el problema mayor, yo creo, es el populismo, una palabra que se repite mucho, porque en este caso yo creo que es verdadera, y el matonaje al que están sometidos en muchos parlamentarios. Aquí hay un caso que yo creo que debería haber sido conversado mucho más de lo que fue conversado. En el primer retiro, el senador Lagos Weber, para ponerle racionalidad, dijo que quería poner impuestos. Fue amenazado. Pero peor que amenazado, porque pasó una cosa. Le publicaron fotos de la casa, en fin, todo. Pero el senador Lagos Weber se echó para atrás, se restó del debate, su voz hoy día no se escucha, y ojo, no tuvo la solidaridad que debería haber tenido del Senado y del Congreso. O sea, no salieron a defenderlo. Yo no estoy aquí haciendo... Ahora le pasó en un cierto nivel a Carolina Goich. ¿Qué? Ahora le pasó a Carolina Goich. Pero estoy diciendo aquí que hay un matonaje y una... Yo no voy a hablar de cobardía porque yo no quiero hacer un juicio personal de las personas, pero así hay una intimidación. Cuando al Congreso le intimidan de esa forma a un senador, y ese senador, de quien tengo una buena opinión, le tengo aprecio y respeto, se intimida, se resta del debate y desaparece. Por eso que lo más fácil es decir eso. Oye, el gobierno no se da cuenta de las cosas, y cosa que yo estoy de acuerdo, pero salir a defender eso. Lo que cuesta es lo otro. Y no es un problema de racionalidad, porque como dice Gonzalo, todos son racionales. Todas las personas saben si este proyecto es bueno o malo. Pero hay quien tiene miedo, muchos tienen miedo, y yo creo que el ejemplo de Lagos Weber debería haber sido discutido en forma mucho más amplia, porque creo que es un factor muy importante en lo que está pasando. Déjame agregar además el otro lado de esta arista. Fíjate que ustedes recordarán que hay diputados, concretamente el diputado Gabriel Silver, que le dio las gracias a la diputada Pamela Giles por haberlo asociado a un proyecto que entiendo que ni siquiera era de la Pamela Giles, era de otro diputado, pero en fin. Es decir, estamos hablando ya de... Que originalmente había un proyecto de Karim Bianchi, el diputado Bianchi, después entró otro de Pamela Giles. Es decir, yo en eso estoy de acuerdo. Es decir, yo creo que hay un desorden en la Cámara de Diputados muy, muy grande, que responde... Bueno, primero responde a un efecto del sistema electoral, pero esto responde también a la naturaleza de las cosas que se están discutiendo. La discusión sobre pensiones, que viene desde hace mucho tiempo, y de la cual se ha sido incapaz de salir de ella airosamente, bueno, la pandemia le dio otro giro. Y la pandemia, ¿qué es lo que logró la pandemia? Confirmar lo que decía Lucía. La pandemia logró confirmar que los dueños de los fondos son las personas, ¿ok? Y las personas ya lo sienten como propio. Por lo tanto, yo me pongo en el pellejo de los diputados y no es llegar y decirle, no, es mala idea. Es decir, ahí eso ya empieza a tener serios costos, ¿te das cuenta? ¿Lucía? Sí, yo estoy de acuerdo y también, y creo que volviendo a lo que dijimos inicialmente, acá está el problema que cada uno quiere tener su propio proyecto, que el proyecto lleve mi nombre, así me da más horas en la tele, así la gente me es más conocida, así tengo una barra más grande, de lado y lado. Bueno, y basta mirar el estudio que hace Cadem para el Mercurio de hoy para darse cuenta del efecto que tiene sobre yo creo que la más grave que eso es la intimidación, Lucía. No, estoy de acuerdo, pero esto también apela a la crisis de los partidos políticos. Sí, claro. Partidos políticos que no pueden ordenar de lado y lado sus representantes, ¿cierto? Entonces, si acá lo que vamos a ir a una democracia donde cada uno vale por lo que es individualmente, vamos a tener miles de discusiones, desde la pena de muerte hasta cualquier cosa. Entonces, efectivamente, creo que una de las cosas que tenemos que volver a revisar es las bases mismas del proceso democrático de la discusión política. Estamos en el tiempo, Gonzalo. Por eso de la recuperación de algo tan querido para la academia, ¿cierto? La evidencia, los datos, han estado tan ausentes de esta discusión. Cuando uno dice y tiene que estar defendiendo el derecho, ¿no es cierto?, a retirar fondos a todo evento, para enfrentar una crisis, se dice, claro, y hay muchos casos donde eso es correcto. Y también hay muchos otros casos donde eso no es correcto, donde no es así. Entonces dice, ¿cómo diferencio yo a las personas que sí necesitan una ayuda urgente
por los efectos que están sufriendo por la pandemia de aquellos que no. Lo veíamos, muchas de las personas que han tenido no han tenido baja en su sueldo, no han tenido nada que decir. Decirle, bueno, igual recibir ese millón o los 2 millones, o los 3 millones o hasta los 4 millones, ¿no es cierto? A todo el mundo le soluciona de alguna manera algún problema. Pero ocupar el argumento pandemia es verdad para una parte de las personas. Entonces, ¿cuál es el rol de la política? Diferenciar, diferenciar, si ese es el rol. Por eso digo el fracaso de la política es cuando la política se ve seducida por el populismo. Es decirle, una solución que es igual para todos sin discriminar, que favorece desde el gerente del banco hasta el que no tiene trabajo. Entonces uno dice, ahí es la renuncia total de la política y de los políticos a hacer su pega. Vamos a ver cómo Se transcurre. necesita más plata en la calle también. Vamos a ver cómo transcurre esta semana ese debate y cómo le va al gobierno en el Congreso esta semana. Cristian Bufil, Gonzalo Mírez, Lucía Damer, Alfredo Yoñán, conversando de política y actualidad esta mañana acá en Mesa Central. Muchas gracias por compartir esta mañana del domingo con nosotros. Muy buenos días. Chao. 12 del mediodía y estamos en esta edición de Mesa Central domingo por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio y con lo anunciado el ministro de Hacienda Ignacio Briones acá en el estudio. Ministro, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Gracias por la... Buenas tardes. Buenas tardes, en realidad. Gracias por la invitación, Iván. Siempre un placer estar acá. Qué bueno. Oiga, a ver, vamos por parte. Este proyecto que presenta el gobierno para un retiro, tomando en consideración sus declaraciones anteriores en contra de retirar fondos previsionales, ¿qué es? ¿Es pragmatismo? ¿Es la búsqueda del mal menor? ¿Es que antes estaba equivocado y ahora se dio cuenta de eso? ¿Qué es exactamente? A ver, como todo en la vida es una mezcla de varios factores. Nosotros seguimos pensando, y hay que decirlo con claridad, que el retiro masivo, universal de fondos previsionales es una mala idea. Porque sin perjuicio de que sin duda haya personas que lo necesitan en su mérito, el hacerlo universal, el hacerlo masivo, lo que hace es bajar los recursos disponibles para las pensiones del día de mañana. Eso es aritmético, es un dato de la causa. En consecuencia, lo que busca el proyecto del gobierno desde esa perspectiva es acotar este retiro, es llevarlo a aquellas familias que de verdad lo necesitan, que realmente lo necesitan, y además haciendo lo obvio, lo evidente, ¿no? Que es que aquellas personas de más alto ingreso paguen impuestos, porque el proyecto de reforma constitucional, el primero y el actual, hace lo insólito, crea una exención tributaria, exime de pagar impuestos a las rentas más altas de nuestro país. Un dato súper sencillo. Solo en impuestos lo que se ahorrarían el 10% más rico de nuestro país, el 10% mayores ingresos, de primar esta idea o este proyecto que los exime del pago de impuestos, solo en impuestos ellos obtienen de parte del Estado lo mismo que todo lo que retiraría el 20% de menores ingresos de sus cuentas personales. Entonces eso le da una métrica de lo increíble, realmente insólito, de ese proyecto impulsado por sectores además de izquierda, que insisto, parece que lo hace increíble, lo hace difícil de entender, había cuenta de la progresividad. Pero esa es una razón, ¿no? O sea, es acotar este retiro a aquellas familias que lo necesitan, acotar el impacto previsional. Pero hay una segunda razón tremendamente importante. Lo hemos dicho, lo planteó el presidente de la República, lo plantea yo mismo en una entrevista hoy día en el diario El Mercurio. Acá hay que respetar las reglas del juego y hay que respetar el camino institucional. Y el camino institucional en materias de previsión social, en materias de gasto público y en materias tributarias, 3 elementos que están en la reforma constitucional son facultad privativa del presidente de la República en un régimen presidencial, y hemos dicho que esa reforma constitucional que hace una modificación transitoria, que no conversa con el cuerpo permanente de la Constitución, lo que hace es crear una Constitución paralela, un atajo, una vía que nosotros estimamos es mala para la democracia, es mala para los equilibrios de poder, y por eso nosotros presentamos un proyecto de ley que sea una alternativa a ese atajo constitucional. Y que no es una reforma constitucional a propósito. Pero en eso el gobierno ha sido zigzagueante. El gobierno no fue al constitucional cuando fue el primer retiro de fondos previsionales, y en este también ha sido medio ambiguo. Yo leía una entrevista ayer de Paula Catena, en La Tercera, que le pregunta 1, 2, 3, 4, como 5 veces a Cristian Monker, el ministro secretario general de la Presidencia, que se da vuelta entre una cosa y otra, que dice que hay que defender la institucionalidad, pero no dice con todas sus letras que hay que ir al Tribunal Constitucional. ¿Usted cree que hay que ir al Tribunal Constitucional por esto? Absolutamente, absolutamente, lo hemos dicho una y otra vez. Hay que ir por una razón muy sencilla. Acá no es para bloquear... ¿Y por qué Monker no lo dice de esa manera? No es para bloquear, Iván, el retiro del 10%, pese a que uno piense, como lo hemos aducido, que es una mala idea, sobre todo cuando es masivo, porque afecta a las pensiones, sino que lo que está en juego acá es mucho más que eso. Y quiero insistir en este punto. Sé que es más etéreo, es más abstracto, pero es sustantivo. Acá lo que está en juego es si un poder del Estado tiene bordes, tiene límites.
Y toda democracia se basa en los equilibrios de poder, en los pesos y contrapesos que existen entre los distintos poderes del Estado. Eso es lo que está en discusión hoy día. Si acaso un poder, el legislativo, va a poder erigirse y arrogarse facultades que son privativas del presidente de la República en un régimen presidencial, insisto, impuestos, seguridad social, gasto público. Y eso tiene que ser zanjado por la institucionalidad que corresponda, que es el Tribunal Constitucional. Ya, lo que hemos llamado el parlamentarismo de facto destruiría, socavaría las bases de la democracia, ¿eso es lo que está diciendo? Por supuesto, el senador Quintana hablaba de parlamentarismo de facto y en un régimen presidencial eso no conversa con nuestra institucionalidad. Eso va minando la democracia. Una democracia, esto es importante, se sostiene en los pesos y contrapesos. Esa es la esencia de una democracia. Cuando la balanza se carga por un lado, se inclina, estamos atendiendo a una deriva, ¿no es cierto?, que es peligrosa para la democracia. Ya, pero usted entiende, ministro, que el gobierno ha sido zigzagueante en esto. Mire, O sea, yo creo que por lo menos así se ve, digamos. Yo creo que es muy distinto. El ministro Delgado dijo que había que ser eficiente para entregar la plata. El ministro Bonkever dice que hay que defender la institucionalidad, pero no habla del constitucional, no lo menciona. Usted sí lo menciona. El presidente lo dice, pero no dice con todas sus letras que es por el retiro de fondos provisionales. Mire, el primer retiro es muy distinto en contexto a lo actual. En primer lugar, la situación del país. Estábamos en el peor momento de la pandemia, estábamos en pleno invierno, estábamos en un momento en que teníamos 60% de la población cuarentenada, en que había caídas potentes de ingresos, en que las ayudas más masivas estaban recién desplegándose con fuerza. Hoy día es distinto el contexto, hoy día ha empezado a salir la luz, paso a paso vamos adelante, la situación sanitaria es completamente distinta, hemos tenido buenas noticias desde el punto de vista del empleo, señales económicas auspiciosas. Entonces, es muy distinta la situación, eso es lo primero. Pero lo segundo, se dijo repetidamente, una y otra vez, que era un retiro único, excepcional, por única vez. Hoy día, la verdad es que esa palabra se puso en duda, se habla de un segundo, un tercer retiro, asistimos a iniciativas que inundan las facultades del presidente en materia de impuestos súper ricos, otras que proponen postergación de patente a través de modificaciones constitucionales transitorias. Entonces, la verdad es que esta válvula se abrió y es necesario cerrarla porque, insisto, afecta nuestra democracia, afecta además el proceso constituyente. Yo le quiero decir, no es seria la señal que se da cuando recién tuvimos un referéndum donde la ciudadanía habló claro, habló fuerte, en favor de una nueva constitución redactada por representantes especialmente electos, que en paralelo el Parlamento se ponga a redactar una suerte de constitución paralela. Creo que para quienes votamos a prueba en esa oportunidad es algo que no se condice con lo que la ciudadanía habló fuerte y claro. ¿Ir al constitucional entonces, ministro, es la decisión del gobierno o es la decisión suya o la opinión suya? Es la decisión del gobierno, Iván. Estamos dependiendo o estamos hablando de cuál es el timing, pero cuando el presidente de la República dice que este resquicio, estos atajos, hay que frenarlo, la verdad es que la única alternativa apegada a nuestra institucionalidad es ir al Tribunal Constitucional. Así lo señaló el presidente, la oportunidad es lo que tendrá que decirse en qué minuto exacto, pero la verdad es que este tipo de iniciativas que violan nuestra institucionalidad, que inundan las facultades del presidente de la República, tienen que tener un atajo, tienen que tener un coto, y ese coto en el marco de nuestra institucionalidad lo define el Tribunal Constitucional. Ahora, si le entiendo bien entonces, no es que esté asociado el recurso al Constitucional con el retiro de fondos provisionales exactamente. Podría ser en torno al impuesto súper rico, podría ser en torno a la postergación de patentes municipales. A ver, es un tema mucho más amplio, efectivamente, porque tenemos una sucesión de ejemplos donde se inundan estas facultades, y ese es el punto de fondo. Entonces, recuerde usted que en la primera discusión del 10%, todo el acento del Tribunal Constitucional, si se iba o no se iba, se puso en el quórum. En el quórum, será 2/3 o 3/5. La verdad es que ese es un tema relevante, pero de segundo orden, porque acá hay un tema de fondo, y ese es el tema que nosotros hemos venido trabajando y discutiendo con bastante rigor hace bastante tiempo, que es cómo con una modificación transitoria usted afecta, facultades que son exclusivas del presidente. Claro, por un lado choca con facultades exclusivas del presidente de la República, pero esas modificaciones transitorias no pueden ser independientes del todo de la Constitución. Tiene que conversar, tiene que haber un todo armónico respecto al cuerpo permanente, y ese es el argumento, uno de los argumentos de fondo que está detrás de nuestra posición. Ya, insisto entonces, no necesariamente el recurrir al Constitucional va a estar asociado al retiro de fondos previsionales. Podría ser otra la situación. O sea, el subyacente sirve para varios casos, pongámonos en esos términos. Sí, o sea, el elemento subyacente sirve para varios casos porque tiene que ver con este atajo constitucional, modificación transitoria que no conversa con el cuerpo permanente. Es que se lo pregunto porque el proyecto del gobierno de retiro de fondos provisionales compite con el proyecto, llamémoslo de Pamela Giles, que es el proyecto que salió con 130 votos a favor en la Cámara. El senador Carlos Montt hoy día, que se abre a considerar impuestos para el retiro, hoy día en una entrevista en La Tercera, una entrevista de Carlos Alonso,
dice que es muy tarde para el proyecto del gobierno, que si quería lograr algún acuerdo, el gobierno debió haberlo presentado esto en la Cámara de Diputados y que el proyecto del Ministerio de Hacienda tiene que empezar como todo el paso por la comisión, consultar, en fin, el trámite clásico de un proyecto, mientras el otro se va a votar en la sala. Entonces, da la impresión de que todo se juega en la sala en relación con el acuerdo, con el proyecto de la Cámara de Diputados. A ver, hay dos cosas acá. Primero, el proyecto del gobierno ya tuvo una sesión de las Comisiones Unidas de Hacienda y Trabajo en el Senado. Usted recordará que tanto en el primer retiro de la modificación constitucional como el segundo, la verdad es que tuvo una tramitación bien express. Sí. Por lo tanto, yo no veo razones de por qué esto tendría que demorarse demasiado. Habida cuenta además que nuestro proyecto, digamos, en materia de impuestos no crea una exención. En el caso de la modificación constitucional, habría que entrar en detalle por qué se justifica esa exención, cuánta plata es. El nuestro no se pronuncia sobre eso porque hace lo obvio, aplica el régimen general. Es más sencillo. Es mucho más sencillo desde ese punto de vista. Entonces, creo que ese no es el punto. Creo que el punto de fondo acá, para todos los sectores, oposición y gobierno, es preguntarse si estamos dispuestos a validar atajos constitucionales que lo que van haciendo es desbalancear estos pesos y contrapesos que tienen que existir en una democracia sana, en una democracia robusta. Y ante dos alternativas, una que se va por el camino de la modificación constitucional, este atajo, y otro que se va por el camino institucional, bueno, ellos tendrán que decidir soberanamente cuál prefieren, pensando en la democracia, pensando en los equilibrios de poderes que son consustanciales a ella. Si pierde el miércoles, si se aprueba el proyecto original de retiro de fondos provisionales y se aprueba con el quórum necesario, es decir, con votos oficialistas, ¿cuán debilitada queda su postura y la posición del gobierno, tomando en consideración que han enviado un proyecto alternativo y que igual senadores oficialistas van a haber apoyado, igual que la oposición, un proyecto que es malo y que es contra el que usted está en contra, digamos? Sí. Bueno, esperamos que ese no sea el caso. Hemos tenido conversaciones con ellos. Usted vio que los mismos senadores, varios senadores de Chile Vamos, solicitaron esta semana al gobierno que presentara un proyecto de ley bastante en línea con aquel que presentamos. Y ellos han dicho que ante la eventualidad de elegir entre un proyecto que va por la vía institucional, es decir, por la ley, versus uno que va por la reforma constitucional, van a optar por el primero. Así que yo espero que esa situación que usted señala no se dé, e insisto, creo que es muy importante para todos entender que lo que está en juego acá no es simplemente un retiro más del 10%, tiene que ver con el trasfondo institucional, tiene que ver con nuestra democracia, tiene que ver con si acaso, si no somos capaces de cerrar esta puerta, cerrar esta forma de legislar, si acaso no vamos a tener un tercer retiro, un cuarto retiro, un quinto retiro, un retiro por el total, que el Congreso el día de mañana se ponga a definir el gasto. Creo que ese es un camino que no es sano, todos entendemos que no es sano, y yo hago un llamado en consecuencia a los actores de distintos colores políticos a que tengamos eso en la cabeza. Si le entiendo bien, usted está usando una figura es como amputar algo, porque usted está haciendo algo que usted considera malo, retirar los fondos provisionales. Usted sigue pensando eso. Usted dijo que si había un segundo retiro se hacía imposible la reforma de pensiones incluso. Usted está promoviendo una cosa que provoca un daño para evitar un daño mayor. Eso es lo que le estoy entendiendo, ¿no? Yo no sé si ocuparía la palabra amputar, pero es evidente que el proyecto del Ejecutivo lo que busca es, dentro de esta ola del retiro, ¿no es cierto?, que parece ser un dato, habida cuenta la votación que hubo en la Cámara, es acotarlo porque entendemos que entre mayor sea el daño previsional, más efecto va a tener en las reformas de pensiones, que son lo que queremos mejorar. O sea, acá no nos olvidemos de una cosa, Iván. Acá la reforma, las mejoras de las pensiones era una de las principales demandas sociales. Parece que con la pandemia se nos ha ido olvidando. Y acá, de nuevo, una cosa de aritmética. Las personas, ¿qué es lo que tienen en su imaginario? ¿Qué es lo que tienen en su expectativa? Dicen, mira, yo tenía una pensión de 100, bueno, quiero que mi pensión mejore sustantivamente, no sé, que suba a 120, a 130. Eso es lo que puede hacer una reforma de pensiones. Pero la verdad es que si usted se va quedando sin fondos, esos 120, esos 130 que la persona esperaba, son más difíciles en realidad van a ser 115 o 110, y vamos a incumplir, vamos a deshonrar una expectativa, y eso es grave. Entonces, creo que acá hay que poner distintos elementos en la ecuación, hay que ponderarlo con realismo político, pero sobre todo teniendo a la vista que acá nos jugamos mucho más que un 10% de lo que estamos hablando, es del camino institucional, del respeto de las reglas del juego, porque cuando los países se empiezan a saltar las reglas, como en todo juego, ese juego termina mal. Ahora, a propósito de juego, esto es un gambito, digamos, una apuesta de doble o nada. El presentar este proyecto e ir a competir al otro proyecto, el que viene de la Cámara. En la política siempre hay apuestas, siempre hay alternativas que se despliegan, por supuesto, hay estrategias que están detrás,
y evidentemente el gobierno ha presentado sus cartas, ha hecho los argumentos, hemos dicho por qué estamos haciendo esto, por qué queremos algo acotado por la vía legal y por qué queremos proteger nuestra institucionalidad, nuestras reglas del juego, que es fundamental para nuestra democracia. Ministro, en paralelo, en algún momento se intentó asociar esta idea de un retiro acotado con la reforma a las pensiones, y se cede por un lado, se cede por el otro lado, en fin. Los senadores de oposición han sido súper drásticos, todos, Letelier, Goich, Monte, en fin, Pizarro también, de que estas son cuerdas separadas, pero de todas maneras se sigue en la negociación. El ministro Monkever asume la frase de María José Hoffman, ceder hasta que duela en esto. Dice, hay que ceder hasta que duela, pero no hasta quedar herido. ¿Cómo hay que entenderlo eso? ¿Están disponibles para ceder e ir a que la cotización adicional en pensiones se vaya a un fondo solidario de modo de destrabar la reforma? A ver, acá hay varias cosas. Lo primero, es natural que los temas están ligados, por lo que decíamos recién. O sea, cuando hay menos fondos disponibles, la posibilidad de mejorar pensiones baja, es evidente, ¿no? Entonces ahí hay un vínculo. Pero yo entiendo lo que ha dicho el senador Letelier, la senadora Goich, y lo comparto, en términos de que lo que estamos hablando hoy día respecto a este retiro, de si lo hacemos por la vía legal, con qué bordes, que tiene un timing, tiene una temporalidad, y la otra discusión, una discusión que es más larga, más compleja, o sea, de las cosas más complejas que debe haber en una reforma, tiene que ver con los aspectos de la previsión. Es complejo, estamos discutiendo no solo estos 6 puntos adicionales, sino que cómo se reparten, con qué velocidad se van a cotizar, quién los va a administrar, con qué institucionalidad robusta vamos a administrarlo. Eso es tremendamente importante. O sea, usted cuando va a administrar un cerro de plata, tiene que ponerle muchos cerrojos, muchos pesos y contrapesos nuevamente, para que no sea politizado, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, la institucionalidad. Y luego tiene una discusión sobre la organización industrial. Entonces, este es un tema complejo, largo, que tiene sus propios tiempos. Y en consecuencia, de ese punto de vista, son cuerdas separadas. Ahora, nosotros hace ya varios meses que venimos conversando con la Comisión de Hacienda del Senado, senador Letelier, senadora Goich, senadora Van Rysselberghe, Rodrigo Galilea, la senadora Muñoz. Y la verdad es que hemos tenido una conversación con altura de mira, de buena fe. Yo creo que todas las partes quieren legítimamente, ahí lo digo con reconocimiento a su obrar, llegar a un acuerdo. Todos quieren mejorar las pensiones, todos están conscientes además del daño previsional que generan estos retiros y cómo ello atenta contra la posibilidad de una reforma. Por eso la primera vez cuando lo dije y me sacaron la mugre, la verdad es que lo decía con conocimiento de causa, porque es algo que hemos hablado muchas veces. No es una amenaza, sino que una constatación. Y yo creo que hay una posibilidad que lleguemos a un acuerdo, efectivamente. Los tiempos no son enormes, creo que la expectativa está ahí, creo que esto tiene que producirse en las próximas semanas, si es que hay agua en esa piscina. Pero moviéndose de los márgenes y de los bordes que están en el acuerdo de la Cámara de Diputados. Sí, bueno, eso es un dato. 3 y 3, digamos. Eso es un dato. Todos tenemos que ceder y todos tenemos que movernos. La clave está en cómo conciliamos aquello que salió de la Cámara. Hay un esfuerzo, yo un reconocimiento a los diputados de Chile Vamos, de los partidos que aprobaron nuestra reforma, porque hubo un esfuerzo grande y el gobierno cedió. Si recuerde que el gobierno prácticamente era capitalización individual y terminamos en un 3 y 3. Ahora estamos discutiendo un esquema distinto. Creo que lo relevante, Iván, es llegar a una reforma de pensiones que sea sostenible, que permita aumentar las pensiones, cuyo elemento central sea el ahorro, no el reparto, el ahorro. ¿Podría ser la idea de aumentar a 8 la cotización adicional, de modo de recuperar parte de lo que se ha retirado y en eso mezclar cuentas individuales con solidaridad? Mire, yo no cerraría ninguna opción, pero hay un dato clave, el aumento de las cotizaciones tiene impacto en el mercado laboral. De acuerdo. ¿No es cierto? Y hoy día vivimos un momento en que tenemos un desafío en el mercado laboral que es gigantesco. Entonces acá no es simplemente como decir, oye, ya vamos con 10 puntos y conversamos lo que se sacó de los fondos previsionales. No es tan fácil. Esto tiene impacto en el mercado laboral, genera un incremento de costos, genera todo lo demás constante de desempleo. Y hoy día todas nuestras fichas, nuestras ganas, nuestra energía están puestas en recuperar el empleo, algo que hemos hablado poco. Hemos tenido buenas noticias en los últimos días. Sí. Nuestro programa de subsidio al empleo, que fue aprobado en el presupuesto, yo agradezco eso al menos, ya lleva casi 200.000 personas inscritas a menos de 2 meses de funcionamiento. Entonces, vamos en esa línea, recuperar el empleo es fundamental, recuperar la economía es fundamental, y creo que es fundamental también como señal país, ojalá lo logremos, un acuerdo en pensiones, creo que nos permite hablarle a la ciudadanía de una lógica de unidad, de diálogo. Yo estoy seguro que la ciudadanía está cansada de vernos pelear en el área chica, en el Congreso, parece algo tan lejano, tan ajeno. Lo que quieren vernos es actuar, ir hacia adelante, independiente de nuestra postura, izquierda, derecha, dar soluciones, no digo que en todo, no ponerse de acuerdo en todo, pero en lo sustantivo, y creo que pensiones es emblemático en esta materia. ¿En cuestión de semanas, de meses?
No, yo creo que es de semana, es difícil. Y a ver, pero... y esto es un acuerdo marco, porque después si llegamos a puerto, vamos a tener que hacer las bajadas. Esto es súper complejo, son La ingeniería de detalle. son indicaciones que son técnicamente complejas. Entonces acá creo que hay que dibujar el marco, el rayado de cancha, que estemos de acuerdo en eso y de ahí todo surge con mayor facilidad. Oiga, usted dice hay mejores noticias en el empleo, es distinto este momento que el de junio cuando fue el primer retiro, pero en la oposición siguen insistiendo en que hay mucha gente con necesidades y de hecho hay muchos lugares en Chile que todavía están en cuarentena. El sur de nuestro país todavía está viviendo la pandemia de manera muy dramática. ¿Hay posibilidades de más ayuda para esos sectores distintas a los planes de reconstitución del empleo que están vigentes? Sí, absolutamente, lo hemos dicho y qué bueno que me lo preguntan porque me permite decírselo a la ciudadanía con claridad y franqueza. A ver, lo primero, el ingreso familiar de emergencia fue un tremendo instrumento, ¿ya? Y eso lo construimos y lo mejoramos juntos. Eso fue el acuerdo del 14 de junio con los principales partidos de la oposición, con Chile Vamos, con el Ejecutivo. Tuve el placer y el honor de liderar ese proceso junto a otros ministros. Y ahí ampliamos el ingreso familiar de emergencia. El ingreso familiar de emergencia terminó llegando a más de 8 millones de chilenos y chilenas, más de 4 de cada 10. O sea, es una herramienta enorme. Y que está guardada para el próximo... La ocupamos, la estiramos todo lo que la ley nos permitía, porque acá es útil explicar que para ir con apoyos no es simplemente la decisión del gobierno, eso tiene que pasar por ley, tiene que pasar por un proyecto de ley, no tenemos la discrecionalidad. Nuevamente volvemos a los pesos y contrapesos, ¿se fija? Y es sano que así sea. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Lo que le planteamos a la oposición, lo que planteó sectores de Chile Vamos, y nosotros recogimos el punto, es por qué en la ley de presupuesto no ponemos un ingreso familiar de emergencia, no sé, no lo voy a poner 2.0, pero que esté ahí disponible, ¿ya? Que esté aprobado en el presupuesto, que la ley de presupuesto que es la autorización para que el Ejecutivo, el gobierno pueda apretar el botón, de forma tal de ir haciéndose cargo del dinamismo que van a tener o que han tenido estas cuarentenas. Hoy día Perfecto. El grueso del país ha salido, pero hay zonas que están en cuarentena y uno quisiera apretar el botón y llegar con la ayuda ahí. Y probablemente lo que esperamos el año próximo, y ojalá no sea el caso, depende de todos nosotros que no sea así, es que vamos a tener rebrotes. Y vamos a tener regiones, comunas, ¿no es cierto?, que van a estar afectadas. Uno quiere tener el botón, el piloto automático para llegar con la ayuda, con este IFE. Eso es lo que estamos trabajando y estoy seguro que vamos a llegar a puerto. ¿Y entre medio? Se nos acaba el tiempo, pero es lo último. Y entre medio, mira, la ley de presupuesto tiene que estar aprobada este fin de semana. ¿Ah? Sí, entonces, la verdad es que por eso mismo a nosotros se nos ocurrió, ante esta solicitud, discutirlo acá porque nos permite ponerlo en el vehículo legal, la ley de presupuesto, pero poder sacarlo rápido y con eso en mano podemos desplegarlo apenas la ley de presupuesto esté aprobada. Además hay otro tipo de ayudas más focalizadas, más sociales, porque recuerde usted que el ingreso familiar de emergencia, y ese es el acuerdo de junio, estaba asociado uno a uno, par y paso con las restricciones sanitarias. Sí. Teníamos 60% de confinamiento de personas confinadas. Claro, ahora está más restringido, ahora, Biobío, los lagos. Entonces ahora usted quiere llevar lo que pasa en Puerto Montt, lo que pasa en Biobío. Uno quisiera tener disponible este instrumental y apretar el botón y que esa ayuda llegue. Entonces lo que quiero decir con claridad, vamos a estar ahí, ese instrumento va a estar disponible, necesitamos la ley, no podemos hacerlo sin ley y vamos a poner a disposición otras ayudas, otros apoyos, porque sabemos que la situación es difícil. Pero yo con esto quiero terminar diciendo lo siguiente, tampoco es cierto, y para un debate con altura de mira, donde busquemos acuerdos, es importante reconocerlo como tal, que seguía que acá no se ha hecho nada. Porque acá hemos visto en las últimas semanas reconocimiento del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de distintos actores que señalan que Chile es el país que más ha hecho en la región. Esto podrá ser siempre insuficiente, ¿no es cierto?, porque las necesidades son infinitas. Y el calibre de la crisis que hemos vivido es gigantesco. Pero como país, y no digo solo como gobierno, como Estado, con el Congreso, con la sociedad civil, con el gobierno naturalmente, hemos hecho un esfuerzo inédito. Yo creo que es importante reconocer eso. Eso no implica estar ajeno a la crítica, siempre es bienvenida, siempre las cosas se pueden hacer mejor, la temporalidad es discutible, pero hemos hecho un esfuerzo enorme y lo seguiremos haciendo porque entendemos que estamos en un año excepcional, donde los desafíos son enormes. Esos desafíos solo pueden acometerse con unidad, con diálogo. La empresa es demasiado grande, el desafío de recuperar el empleo es gigantesco, el desafío de recuperar nuestra economía es primordial y por supuesto tenemos todas las incertidumbres sanitarias y ojalá tengamos la buena noticia de la vacuna en la cual Chile, y termino con esto, fue previsor, porque en este presupuesto tenemos un fondo de 250 millones de dólares precisamente para vacunas y tenemos contratos establecidos con los principales laboratorios que lideran de forma tal de asegurar que Chile probablemente sea el único país de la región, como dijo un instituto inglés esta semana, que va a estar preparado para inocular, para vacunar masivamente su población este año, si es que tenemos vacunas. Ojalá que así sea. Muchas gracias, ministro, por la gentileza. Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Central domingo por la pantalla del 13 en transmisión simultánea con Tele 13 Radio y con nuestra nueva sección Quiero ser constituyente. En rigor es nueva porque la inauguramos la semana pasada, así que este es recién el capítulo número 2. Y les voy a presentar aquí en el estudio don Arturo Guerrero, el conocidísimo portavoz de la Vega Central de Chile. Arturo, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. No, gracias por invitarlo. Este domingo. Y por Zoom, porque no está solo Arturo, ahí están Ruth Olate, dirigente de las trabajadoras de casa particular. Ruth, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, qué gusto. ¿A dónde está? En estar Chillán, ¿no? aquí. No, yo estoy en Santa Juana, vivo en Santa Juana. en Yo Santa ya no Juana. estoy en el sindicato, soy ex dirigente. Ex dirigente, pero bueno, todos la Sí, conocimos pero soy dirigente, en ese rol. Sí, soy dirigente internacional, sí, de la COLATRA, la Confederación Latinoamericana y el Caribe de Trabajadoras del Hogar. Ah, ve, ya, entonces igual es dirigente, pues, así que está bien la presentación. Así es. Y Benito Baranda, que es vicepresidente ejecutivo de América Solidaria Internacional, que también quiere ser constituyente. Benito, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Iván, y un gusto estar con Ruth y con Arturo, así que muchas gracias por este ratito. Ya, a ver, Gracias. vamos al tiro al grano. La primera pregunta es para los tres. ¿Por qué quiere ser Arturo Guerrero constituyente? Por algo muy simple, yo creo que con 64 años y haber votado, mi primera votación fue la Constitución del 80, creo que hay que hacer un aporte para hacer la mejor constitución del mundo, sobre todo cuando vota un 80% de la ciudadanía para hacer algo justo, necesario para este país y que de alguna manera sigamos avanzando. Ruth, ¿por qué quiere usted ser constituyente? Bueno, porque yo soy del pueblo y para mí eso es súper importante porque llevamos las voces del pueblo, de la gente que realmente necesita una buena constitución, porque hoy día no estamos para nosotras la gente del pueblo, entonces tenemos que escribir una constitución del pueblo para el pueblo y por eso estoy animada a ser precandidata para poder llegar a estar en la constitución. Benito, ¿por qué quieres tú ser constituyente? Bueno, algo parecido, ¿no es cierto?, a lo que se ha dicho antes. Tengo 61 años, creo que después de haber participado en hartas comisiones y haber estado en hartas actividades, de hecho en el Consejo de Observadores nos topamos con Ruth y haber visto el interés de la ciudadanía para construir una nueva constitución y todo lo que nos falta para superar la pobreza, para poder hacer valer los derechos a través de nuestras leyes. Bueno, requerimos una constitución que sea para mucho tiempo, que sea la mejor constitución que haya tenido Chile construida colectivamente. Y me gustaría contribuir en ello desde dentro de la convención o si no quedo dentro, desde fuera de la convención con aquellas personas que estén dentro de la convención. Está buena. Oye, les voy a hablar al tiro de los contenidos, pero Benito va por la lista de independientes no neutrales, ¿no? Ese grupo. Así es, en el distrito 12, sí. En su caso, Ruth. En el distrito 20, que Concepción, Santa Juana, Coronel, Hualqui, en el Biobío, entre otras comunas de la región del Biobío. ¿Y va en un movimiento mayor o no? Mira, nosotros ahora estamos colectando firmas, pero ahí vamos a ver porque hay algunos partidos que nos han estado llevando, pero estamos en conversación porque yo quiero ir independiente totalmente, entonces estamos en conversación, así que esperemos que salga humo blanco muy pronto. Ya, sí, yo se los pregunto porque es bien difícil salir como independiente. Arturo, en su caso. En el distrito 9, independiente, Levantemos Chile y me la voy a jugar por eso. Yo creo, con Levantemos Chile. Sí, yo creo que los partidos políticos tienen que madurar, no ser cabros chicos, abran las puertas porque están al debe con la ciudadanía. Y si quiere que la gente participe, abran las puertas. Yo no me meto en ni un partido, pero los independientes algo tenemos que decir. Y eso no quiere decir que no tengamos una posición ideológica. La tenemos, claro, sí, pero somos independientes porque aquí deben de estar los muy ricos y los muy pobres para solucionar los problemas que tenemos. Y que abran las puertas luego, no para la paz. Lo antes posible. Ya, a ver, hablemos de los contenidos. Benito, para ti, ¿qué asunto, qué artículo, qué tema es indispensable en la Constitución? Bueno, entre los independientes no neutrales hemos estado ya hace meses reflexionando, tenemos algunos lineamientos y yo diría que son tres grupos, uno podría agruparlo en tres aspectos. Uno de ellos es que la dignidad, la igual dignidad, parta la Constitución reconociéndose igual dignidad y que esa igual dignidad sea reconocida todo el arco de la vida de las personas. Y ahí se desprenden, ¿no es cierto?, todos los derechos de los pueblos originarios, de las mujeres y los derechos, por supuesto, de vivienda, salud, educación. Lo segundo es que el Estado debe asegurar que los derechos acerca de los recursos naturales sean compartidos por la ciudadanía, no sea, ¿no es cierto?,
privatizado, y ahí se desprenden toda esta discusión de los derechos del agua, de los derechos que están asociados también a las pertenencias mineras, toda esa revisión en profundidad en beneficio de la ciudadanía. Y lo tercero es el grupo, ¿no es cierto?, de derechos que está vinculado, o sea, a la administración más pública, que es qué régimen, ¿no es cierto?, vamos a tener, si va a ser un régimen presidencialista o no, todos los temas de la administración pública que están vinculados a la regionalización, que estamos haciendo un análisis profundo para ver cómo potenciar esa regionalización, bueno, y también los referéndum revocatorios, todo eso es parte de ese tercer aspecto. Y eso, bueno, son los aspectos como matriciales de lo que hemos reflexionado en Independientes No Neutrales. Ruth Olate, para usted, ¿qué es imprescindible en la Constitución? Son 3 puntos también. El trabajo, sobre todo para las trabajadoras de casa particular, o el trabajo remunerado y no remunerado, porque lo que hacemos las mujeres, y no está reconocido como un trabajo tal. Por lo tanto, nosotras queremos que sea un trabajo reconocido y digno. También en las mujeres, que tengamos igual y real, pues se dice igualdad con los hombres, ¿cierto? Que deseamos esto. Y el tercero, que es salud, que la salud sea un derecho, no un negocio. Yo, como ustedes saben, tengo un cáncer agresivo, terminal, y yo me atiendo en la salud pública indigente, y para mí no ha sido nada de fácil de ser parte. Entonces conozco de cerca todos estos puntos, por eso que quiero estar en esta Constitución, para mejorar estas cuestiones y que sean plasmadas y que sean realmente de verdad. Y esto en cuanto a la salud, lo digo porque yo hablé hasta con el director del hospital, y desde el director para abajo no tienen conciencia de atender al público que se atiende. Si somos pobres, nos morimos, y si tenemos plata, podemos vivir, porque la salud, lamentablemente, hoy día es un negocio. Ya, ahí están los 3 puntos que son fundamentales para Ruth Olate. Para usted, Arturo, ¿qué es fundamental? Fundamental la educación. La educación parte de la cuna. La educación va a hacer respetar a la tercera edad, que hoy día no la respetamos. La educación va a hacer respetar a las posiciones de diferentes posiciones ideológicas, y eso lo va a dar el pilar fundamental. Primero que nada, yo no pido que seamos tan honrados. Yo tengo un dicho: gracias a Dios no soy honrado, pero hay que demostrarlo. Y eso parte de pe a pa. Y creo que el hecho que entreguemos una buena educación, y el hecho de la experiencia que tengo de haber pasado por el Liceo 1 como presidente por 12 años, sí me da la razón. Porque niñas del Aguamachuco, de la Legua, de la Victoria, hoy día son profesionales gracias a darle la herramienta para que estudiaran. ¿Cómo fue presidente por 12 años? Por 12 años. Tuve 2 hijas, presidente del Centro de Padres. Ah, presidente del Centro de Padres. Sí. 12 años. Participé en la Chinita al Espacio, que es el único colegio a nivel mundial que ganó un experimento de la NASA, y que de alguna manera nadie puso un peso. Con la señorita Julia Alvarado íbamos a pedir a los estadios plata para que las niñas pudieran viajar. Ya hablamos de las dificultades que tienen los independientes, Arturo, Ruth, Benito, para juntar las firmas, para inscribirse, en fin, y para ser elegidos. Pero hablemos del clima político, más allá de la relación con los partidos políticos. ¿Cómo piensan que llegamos como país a este momento constituyente? Porque a veces la pelea en el Congreso, la pelea entre la gente en Twitter, qué sé yo, en las redes sociales, es muy intensa, y no da la garantía capaz que de que sea un clima adecuado para sacar la mejor Constitución del mundo, como decía Arturo. ¿Qué piensas de eso, Benito? Bueno, primero, las personas que están en Twitter seguramente, y las personas que están en la pelea, son un porcentaje pequeñito de la población. La demostración del plebiscito, como dijo Arturo antes, es que el 80% de las personas queremos una nueva Constitución, la queremos en armonía, en paz, no la queremos en destrucción, ni en vandalismo, ni en humillación mutua. Y ese grupo, bueno, no somos los que peleamos en Twitter, no somos los que nos ofendemos ni en el Parlamento ni en ningún otro lugar. Somos un grupo de personas que trabajamos mucho, mucho tiempo, y que queremos modificar la manera en que nos relacionamos en Chile. Y la única manera de modificarla es con un nuevo pacto ciudadano. Y ese nuevo pacto, bueno, las sociedades contemporáneas lo han llevado a una Constitución. Y yo creo que ese 80% lo demuestra, o ese 78%. Imagino que también el rechazo, hay gente que quiere algo en armonía, no quiere, ¿no es cierto?, una batalla en las posiciones polarizadas. ¿En su caso, Ruth? Bueno, yo creo que, o sea, a mí me está dando como susto, porque todo lo que se ha estado conversando acerca de cómo se va a dar toda esta cosa de la constituyente.
pero creo que el pueblo se manifestó y tenemos que luchar por lo que el pueblo sí quiere, que es una nueva constitución y con derechos justos y que estén todos los pueblos originarios y todos nosotros como chilenos también. Así que yo espero que esto sea todo en armonía y que realmente no estemos en estas disputas, peleas, que más, que menos y esas cosas que no sirve de nada, que no aporta nada. Hay algunos que andan muy peleadores, Arturo Guerrero. ¿Qué piensa usted? No, yo creo que, fíjate, y yo lo he dicho otras veces, yo creo que hasta el día de hoy no analizamos por qué llegamos al 73. Yo he visto algunas columnas, pero yo creo que, y hay un dato súper duro hoy día, cuando elegimos al nuevo director de Carabineros, cuando parlamentarios, que son gente decentita, que uno cree que andan parejitos, hablen lo que hablaron. Creo que eso tiene que cambiar, y por lo menos a Arturo Guerrero, que le tocó participar en la recuperación de la democracia con un amigo detenido desaparecido, estoy dispuesto porque leo los discursos de Pepe Mujica y me dan la fuerza para que este país sí avance en paz. Para reconciliarse. Para reconciliarse si necesitamos, o sea, no porque pensemos diferente yo voy a decir otra cosa, o sea, yo me puedo equivocar 1000 veces, pero no me tiren piedra, po. ¿Entiendes? O sea, yo creo que hacer huella, primero que nada tenemos que caminar. Porque hay algunos que hacen huella pero nunca han caminado. Entonces, por favor. Benito, ¿cómo lo ves eso? Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Arturo. Yo creo que el ejemplo que pone es ejemplo reciente de un parlamentario que después además comete el error de decir que era una conversación privada. O sea, en la conversación privada él puede denostar al actual director y no en la pública. Eso se llama hipocresía. Entonces, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a hablar las cosas con un buen lenguaje que no destruya la dignidad de la otra persona y que busque, si está en desacuerdo, ¿no es cierto?, el cómo llegar a un acuerdo, pero no destruyendo la dignidad del otro, porque eso termina, ¿no es cierto?, en una batalla campal que nos puede inclusive destruir nuestra propia vida comunitaria. Y la gran mayoría de las personas en Chile no quiere eso, por lo menos donde yo vivo, en la comuna de La Pintana. Ayer, con las ollas comunes que estuvimos reunidos ayer sábado, las mujeres de esas ollas comunes, la gran mayoría son mujeres, lo que quieren es paz, armonía y mayor justicia. No quieren una batalla. Quieren vivir en paz y criar a sus hijos. Son mujeres de 40 años cuyos hijos están creciendo en ambientes a veces muy violentos con pandillas armadas, ¿no es cierto? Y lo que quieren es vivir en paz. Esa es la gran consigna, ¿no es cierto?, de todos nosotros. Y la paz parte también por cómo nos vinculamos y el lenguaje que utilizamos. En su caso, Ruth, a usted le tocó dar hartas batallas, pero las dio todas con harta inteligencia. Se las arreglaba para dialogar con todo el mundo, ¿no? Así es, tuvimos una buena lucha que tuvimos para trabajar para nuestras leyes que tuvimos, pero bueno, salimos adelante y eso es bueno para nosotras, porque así tenemos experiencia para seguir luchando, de buena manera decirlo así, en cuanto a para la Constitución, para que estén nuestra palabra, nuestras voces implementadas o plasmadas en un documento, como en la Constitución. Oye, les voy a proponer lo siguiente. Vamos a hacer una pausa. La última parte de nuestro programa, en esta sección Quiero Ser Constituyente, y ahí ustedes los ven, los invitados de esta semana, Arturo Guerrero, Ruth Olate y Benito Baranda. ¿Cómo van a hacer la campaña, quiero saber yo? Porque ser independiente es más o menos complicado, ya lo esbozamos en el bloque anterior. ¿Cómo está pensando la campaña Benito Baranda? Bueno, voy a estar en mi distrito, así que no tengo tanta dificultad. El distrito 12 comprende también Puente Alto, La Florida, San José de Maipo y Pirque, además de La Pintana. Ya los independientes no neutrales tenemos una coordinación, partimos el miércoles pasado, se está armando la lista de candidatas y candidatos y esperamos armar bien la campaña. Por ahora es la campaña de las firmas, como decía Ruth, porque tenemos que juntar las firmas y estamos a la espera de que el Parlamento se acelere en tomar la decisión, porque si no vamos a tener muy poquito tiempo para juntar las firmas. Para que rebajen los... pedimos al Parlamento ahí. ¿Y cómo han dado? ¿Cuesta mucho, Ruth, juntar firmas o no? ¿Que la gente firme por un candidato independiente? Sí, por supuesto que cuesta mucho. Además, a mí también me va a costar bastante porque para poder movilizarme por mi problema. Pero hay por la enfermedad, claro. Que hacer. Claro. Y también, como decía Benito, animar a los parlamentarios que legislen luego por la baja, porque es muy alta el listado de firmas para los independientes.
Así que esperemos eso, pues, y vamos con harto ánimo nomás a trabajar, porque si queremos estar en esta, o ser parte de esta Constitución, tenemos que dar la lucha. ¿Y cómo está pensando Arturo su campaña? Con poca plata y sin apuro, Arturo constituyente seguro. ¿Qué quiere decir? Les ganó, tiene eslogan. Tiene que ver con que la gente te apoye. Yo discrepo y me han ofrecido partidos políticos entrar a su lista. ¿Ya? Y yo creo que esto no hay que hacerlo tanto con Lucas, hay que hacerlo con el corazón. Yo te vuelvo a insistir, Sí, cuando también uno es cierto. se cree el cuento, es posible hacerlo. Si no te creí el cuento, ¿qué sacáis? Si cuando decís, oye, protejamos a los abuelitos, ¿y cuándo vaya a haber un abuelito? Juguémosla porque Ya. Y ahí los políticos, papitos, están en contra y ustedes saben que lo amo. No hay sistema más correcto y perfecto que los políticos. Pero si son chantas, andando no hace frío. ¿De dónde se saca plata para hacer una campaña como esta? Mira, no sé si se requiere tanta plata, si no, hoy día están las redes sociales, está ustedes mismos, los periodistas tienen que comprometerse con lo... A lo mejor hablamos tonteras, pero hablamos el común y corriente de la gente. La señora Juanita sabe parar la olla. La señora Juanita sabe que con Lucas tiene que comprar pan para la mañana y la tarde. Entonces, a lo mejor eso, ustedes mismos van a ser grandes contribuyentes a la campaña de los independientes. No se tira al suelo Arturo Guerrero, dice que hablan tonteras. Ruth, ¿cómo lo hace con la plata para la campaña? Bueno, hace bastante difícil, pero ahí lo estamos viendo con mi equipo de asesores, que cómo vamos a trabajar en eso. Pero como dice Arturo, también yo creo que hay que ponerle harto ñeque nomás y empeño para poder salir adelante en esta campaña y poder estar, porque yo quiero estar y quiero ser parte, así que por lo tanto las ganas no me quedan. Benito, ¿y en tu caso? Bueno, yo creo que más que plata se va a requerir mucho tiempo, porque va a haber que estar en la feria, va a haber que estar trabajando mucho en el territorio. Y sobre todo yo creo que los fines de semana, donde hay mucha reunión de personas en nuestro distrito, las ferias son un lugar donde se aglomera mucha gente, participar en muchos diálogos, ya estamos participando en varios diálogos por Zoom de jóvenes que votaron esta vez. Yo creo que más que dinero se va a necesitar tiempo y presencia en los lugares, acompañar como dice Arturo, a las personas, a los grupos de mujeres, hombres, ¿no es cierto?, trabajadores, y escucharlos y escucharlas, como lo hicimos en los encuentros locales autoconvocados, donde nos tocó con Ruth escuchar a mucha gente, y la gente es muy razonable cuando dialoga, muy razonable. Y personas que piensan muy distinto logran acuerdos. En los encuentros locales autoconvocados nosotros realmente nos impactamos de cómo las personas llegaban a acuerdos y lograban hablar los tiempos que se requerían, y hay que hablar con mucha gente. Yo creo que vamos a tener mucha actividad en la calle. Arturo lo decía hace un rato, los independientes no es que son asépticos políticamente ni vienen de Marte, son gente que tiene su agenda política igual que los que son militantes de partidos políticos. ¿Por qué tiene que haber independientes en la Convención Constitucional? En su opinión, Arturo. Por algo muy simple. Ejemplo, mi Veguita Central. Presidente Roberto Letelier, gerente general Manuel Caro. Vayan a verla cómo está. Tú soy visitante de la Vega Central. Es verdad. Dime que cuando la visitaste antes y la visitaste ahora, ¿cómo está la Vega Central? Mejor. Por favor, eso hay que hacer. Juntar los verdes, los colorados, los amarillos y los morados y aglutinar. Cada uno tendrá su posición, pero cuando es razonable la posición, simplemente avanzamos. ¿Por qué tiene que haber independientes por sobre militantes de partidos políticos, Ruth Olate? Bueno, porque yo creo que es importante ir independiente, porque los políticos lamentablemente no han hecho todo lo que por ellos se propusieron. Entonces yo creo que ya está, basta de políticos, que tenemos que ir gente independiente que conocemos realmente. A mí me sorprendió la otra vez cuando dijo el ministro anterior de la Salud que no sabía que había gente pobre en Chile. ¿Cómo hizo? Entonces yo creo que realmente tenemos que bajar a la ciudad, al pueblo mismo, para poder conversar y tomar cuáles son sus necesidades. Y como bien decía Benito, por Dios, nosotros que estuvimos por varias partes de Chile y también en Santiago, cómo llegaban a acuerdo nuestras convocantes. Benito, ¿cuál es el valor de los independientes? Sí. Yo creo que no es por sobre las personas políticas, porque en el mundo político hay una alta dispersión, hay mucha gente, hombres y mujeres que históricamente han participado y otros que hoy día ya están participando activamente. Entonces, es en conjunto con el mundo político. La convención va a ser más rica y va a poder tener una constitución que va a tener una adhesión ciudadana mayor si tenemos una gran diversidad de personas en la constitución. Porque si tenemos una gran diversidad en la elaboración de la constitución, en el plebiscito de salida va a haber una unanimidad
esta constitución no es para el 78% de las personas que votamos a prueba, es para el 100% de las personas que vivimos en Chile. Entonces, tenemos que encontrar un acuerdo allí con personas que vengan del mundo independiente y personas también del mundo político, los partidos políticos que han sido militantes y que pueden aportar. Claro, las personas de ese mundo político no queremos que lleven a la convención las grandes polémicas, los insultos, el lenguaje, ¿no es cierto?, que divide. Lo que queremos es que lleguen a dialogar, a dejarse persuadir, a persuadir con su idea y a dejarse persuadir. Esa gente del mundo político es muy necesaria para la convención. Sí, y también, por supuesto, los independientes. La riqueza del mundo independiente es muy grande, de organizaciones sociales, sindicales. Hay mucha riqueza allí. Es cierto que estar en los partidos políticos no está muy de moda, es como ser del Colo-Colo este año, pero bueno, está medio malita la cosa, pero también hay que reivindicar la labor de los partidos políticos, porque sin partidos políticos la cosa no se organiza, Arturo. Pero es más, fíjate que yo, cuando milité en las Juventudes Comunistas, por faltarle el respeto a uno de oposición, 2 veces me pasaron a control y cuadro. Si hubiera disciplina hoy día en los partidos políticos, no estuviera pasando lo que está pasando. Bien, Tan simple como eso. Entonces ellos se van a tener que reivindicar, hacer buena política y sobre todo a donde está la gente, po. Los gobiernos comunales. Oye, ¿quién le sacó el peso a la pandemia? Los gobiernos comunales, po. Y ahí es donde está el poder, de ahí tiene que subir para arriba. Ruth Olate, un último comentario que estamos terminando. Sí, bueno, yo feliz, agradezco la oportunidad de esta ventana, que siempre he dicho que así llegamos a muchos más. Y contenta, y también le hago un llamado a mis compañeros y compañeros de la región que se acuerden de Ruth Olate, que ha sido una dirigente por años y que ha luchado por los derechos de las trabajadoras y trabajadores de casa particular y también de otras, como son las temporeras, las manipuladoras de alimentos, entre otros. Y bueno, recordarles también a los políticos para que legislen luego y emparejemos esta cancha de los independientes y podamos seguir adelante luchando, no con tanto atado que se hacen hoy día para poder seguir trabajando por nuestro Chile. Le han pasado el mensaje hoy día en todos los tonos, así que yo creo que está clarito, por lo menos lo que piensan. Benito Baranda, Ruth Olate, Arturo Guerrero, Yo Quiero Ser Constituyente, es nuestra sección acá en Mesa Central.